Buenas tardes, ingeniero. Le vamos a presentar nuestro proyecto. Lo primero con lo que vamos a empezar es con la topología, donde tenemos tres computadoras. En este caso tenemos laptop 0, laptop 1 y laptop 2. Tenemos las IPs, que desde los clientes es la 192.168.30.12, es el servicio DNS, el web es la 30.10 y el FTP es la 30.11. De los clientes es de la 30.7, la 30.2 y la 30.5. Ya, vamos a explicar el encapsulamiento y los procesos que se realiza al hacer un ping desde una máquina a otra. En este caso hicimos un ping desde la 192.168.30.12 a la 30.11. Lo primero que se realiza es un RP request, ya que si no tiene el conocimiento de la Mac no puede enviar ningún paquete. Entonces se realiza un ARP request desde la punto 12 solicitando la MAC de la punto 11. Entonces esto se hace con la capa de enlace con una MAC destino broadcast y esto pregunta que quien tiene la 30.11 responda con su MAC. Entonces pasamos al ARP replay donde la punto 11 responde con su MAC. Entonces ya empezamos en sí con el encapsulamiento, donde el primer paquete que tenemos es un echo request que empieza con un ICMP, que es el Internet Control Message Protocol. Aquí tenemos la información que es del tipo, en este caso el 8, que es el del echo request. Tenemos el código 0, checksum y los datos, que son los bytes de prueba incluidos por el ping. Pasamos a la capa de red de IPv4, donde tenemos una IP de origen, que es la punto 12, y la IP de destino, que es la punto 11. O sea, desde donde hicimos el ping hasta la máquina que tiene que responder. El protocolo es un ICMP. Al hacer un ping y tener un paquete de echo request, no existe ni UDP ni TCP. También tenemos el time to live, que es el valor típico. Esto varía según el sistema operativo y el tamaño completo del diagrama. En la capa de enlace tenemos que el paquete IPv4 se mete dentro de una trama Ethernet y pasa a verificar la MAC. Tenemos la MAC de la punto 11, que esto está ya en el caché ARP por el ARP Broadcast que hicimos anteriormente, entonces ya tiene el conocimiento de las MAC. Y por último tenemos la capa física, que es la que es convertida a señales eléctricas o digitales en el cable y es enviada. El desencapsulamiento, que es cuando la 30.12 ya recibe el echo request, empieza en la capa 1 o 2, que es la NIC, recibiendo la señal y reconstruye esta capa de Ethernet. La MAC de destino pregunta si la MAC de destino coincide con la suya y si es así, acepta esta trama y borra el encabezado y pasa a la capa 3. En la capa 3 es lo mismo, verifica la IP de destino que sea la suya, el host, y si es todo válido, entrega el contenido del protocolo indicado. En este caso, el ICMP. Y en la capa 3, este sistema operativo recibe, lee, analiza el tipo que es, en este caso el 8, como vimos anteriormente, analiza que es un echo request y el sistema debe generar un echo replay. Ya, entonces empezamos con el echo replay, que es la respuesta del ping. Esta respuesta es desde la 30.11. Igualmente tenemos que empieza con la capa ICMP. Este es tipo 0, ya no es 8, porque es replay, entonces es tipo 0, el código 0 tiene el mismo ID y sequence y la misma data. Entonces pasa a la capa 3, que es la de IP, con una IP de origen y una IP de destino. En este caso es al revés que en el echo request. Igualmente la capa Ethernet se invierte lo que es la MAC origen y la MAC destino. Estas MAC igual ya las conoce porque está en el caché. Entonces ella ya tiene el conocimiento de la MAC también. Y en cuanto al desencapsulamiento del echo replay, al recibir la trama, el host realiza el proceso, pero en inverso. Empieza con la capa 2, verifica la MAC destino que coincida, y si es la suya, acepta la trama, elimina el encabezado y pasa a la capa 3. Detecta el paquete IPv4, verifica la IP de destino, en este caso la 30.11, decreta el time to live, aunque bueno, en red local siempre suele ser la misma, entonces no cambia mucho. Entrega el contenido al ICMP, que es la capa 4, detecta el tipo que es, en este caso el 0, por lo que sabe que es la respuesta del ping, y marca el ping como recibido. Y por último tenemos el resultado final, que es el host origen, o sea, la 30.11 muestra en la consola
Esto es lo que vemos en la consola a la hora de hacer un ping, que ya hemos visto muchas veces siempre que hacemos un ping, y los milisegundos que tarda en aparecernos este mensaje, en ese tiempo realiza todo el proceso que acabo de comentar. Yo voy a explicar acerca de los resultados de funcionamiento del servicio FTP. Como podemos ver en la captura, tenemos el entorno gráfico de Perisila, el cual nos pide el campo servidor. En este caso se ha hecho la consulta por medio de NS, por medio del nombre de dominio del FTP. En este caso es ftp.grupo3.local. Pide el campo de nombre de usuario, en este caso Yacine, su contraseña y al puerto 21. Cuando se oprime el botón de conexión rápida, podemos ver el estado de conectividad del servicio y se puede visualizar que la conectividad fue exitosa, teniendo en el área de trabajo dividida en dos partes. Tenemos el sitio local, el cual es el repositorio, el directorio del usuario de forma local, la que tiene en su computadora, y el sitio remoto, el cual es el directorio que tiene el servidor para ese usuario. Detrás de toda esta conectividad se analizaron los paquetes principales para la conexión de FTP en Wireshark. Tenemos primero que se ha detectado los dos paquetes de protocolo ARP. Tenemos el primero que es de solicitud y el segundo que es de respuesta. Tenemos una resolución DNS, ya que inicialmente se consultó al servicio FTP por medio del nombre de dominio. Tenemos ahora la respuesta del servidor FTP después de haber sido consultado por el medio del nombre de dominio, y de lo cual inicia una sincronización de servidor, en este caso un ASK. El usuario envía sus datos, por ejemplo el nombre de usuario, la contraseña, y se hacen pruebas de subidas de archivos y descarga de los mismos. Voy a explicar ahora el encapsulamiento y desencapsulamiento de cada uno de estos paquetes que fueron seleccionados. Tenemos el encapsulamiento de inicio de conexión a FTP, el cual inicia desde la capa aplicación con una solicitud de conexión. En la capa de transporte se coloca el puerto de origen, en este caso el puerto del cliente, el puerto de destino al puerto 21, que es el puerto para el servidor FTP. En capa de internet se coloca la dirección de origen, determinada en 30.7, perteneciente al cliente. La dirección de destino es la terminada 30.11, que es la del servidor. Y en capa de acceso a la red se coloca la MAC de destino. Se visualiza que la MAC de destino es desconocida. El cliente no conoce esta MAC. Entonces todo este paquete queda en espera o en el término buffer hasta poder obtener la dirección MAC del servidor. La dirección MAC del servidor, como lo mencionó mi compañero Yacine, se la obtiene mediante la solicitud ARP y por su respuesta. Empezamos con la encapsulación desde la capa aplicación con el mensaje ARP siguiente. ¿Quién tiene la dirección 30.11? Entonces se tiene la capa de internet, donde se coloca la dirección de origen, la del cliente, y la de destino, la del servidor. En capa de acceso a la red se coloca la MAC de destino. En este caso va a ser la de broadcast, porque la solicitud ARP se hace por medio de difusión a todos los dispositivos de la red LAN. Y ante su respuesta, uno de todos esos dispositivos o de todos los equipos tiene que responder con su dirección MAC. En este caso es el servidor. Cuando el servidor recibe la solicitud ARP, entonces empieza encapsulando con lo siguiente. En la capa aplicación da su mensaje ARP la respuesta, donde dice que la dirección 30.11 es la dirección MAC terminada en 8D. En capa de internet tenemos la dirección de origen, que ahora es la 30.11, y da a la dirección de destino, que es la 30.7.
En capa de acceso a la red se tiene ahora la MAC de destino, en este caso ahora es la MAC que originalmente antes era de origen, ahora es la del cliente, la terminada en 8B, y ahora la MAC de origen, que es la que se visualiza aquí en el mensaje ARP. Teniendo este dato, entonces el paquete se completa. Ya podemos visualizar que la MAC de destino ahora es la MAC del servidor. Cuando esta trama es enviada, este paquete es enviado al servidor FTP, entonces el servidor lo que hace es el proceso de desencapsulación, en donde verifica, en la capa de acceso a la red verifica que la MAC de destino coincida, entonces se descarta la cabecera y se pasa a la capa de Internet. En la capa de Internet se verifica que la dirección de destino corresponda, coincida, entonces se pasa a la capa de transporte. En la capa de transporte se verifica que el puerto de destino sea el puerto 21. Si todos los parámetros coincidieron, no tuvieron problemas, entonces se pasa a la capa de aplicación, en donde el servidor revisa la solicitud y una respuesta que genera es la sincronización ASK, la que mencioné hace un momento. Vemos que el servidor FTP fue pedido por medio del nombre de dominio. Entonces también se hace un encapsulamiento para la resolución del mismo. Se empieza desde la capa de aplicación en donde el cliente hace una consulta DNS y su consulta DNS contiene el nombre de dominio, en este caso ftp.grupo3.local. Se tiene la capa de transporte en donde ahora el puerto de destino va a ser el puerto 53. En capa de Internet, ahora la dirección de destino va a ser la 30.12. Y la capa de acceso a la red va a contener la dirección MAC de destino del servidor DNS. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, no se tuviera este valor de aquí? Entonces, este paquete queda en buffer y se haría otra petición a ERP por medio de difusión y el servidor DNS tendría que responder con su dirección MAC. Teniendo el valor de la dirección MAC de destino, entonces se envía la trama, se envía todo el paquete al servidor DNS, en donde se hace el desencapsulamiento, empezando desde la capa de acceso a la red, en donde se verifica la MAC de destino terminada en 0D, se descarta la cabecera y se pasa a la capa de Internet. En la capa de Internet se verifica que la MAC de destino sea la correspondiente, coincida. Si es así, se descarta la cabecera y se pasa a la capa de transporte. En la capa de transporte se verifica que el puerto de destino sea el puerto 53. Si corresponde, se pasa a la capa de aplicación. En la capa de aplicación, el servidor DNS revisa la consulta que nos hizo el cliente y como respuesta envía. ftp.grupo3.local tiene la dirección IP 192.168.30.11. Con todo este proceso realizado de la resolución de nombre de dominio, entonces el cliente ya tiene conexión con FTP, con el servidor. Es aquí en donde empieza el envío de datos. Se empieza encapsulando el nombre de usuario. Desde la capa aplicación se tiene el siguiente valor, el siguiente comando, ftp request, user y async. En capa de transporte, ahora el puerto de destino regresa a ser el puerto 21. Ahora en la capa de Internet, la dirección de destino va a ser la 30.11 correspondiente al servidor. La capa de acceso a la red va a ser la MAC de destino terminada en 8D. Este paquete es enviado al servidor FTP, en donde hace el proceso de desencapsulamiento y recibe el nombre del usuario. Empezando desde la capa de acceso a la red, en donde se verifica MAC de destino terminada en 8D. Si coincide, se pasa a la siguiente capa, en donde se verifica la dirección de destino 30.11. Si es así, se pasa a la capa de transporte, en donde el puerto de destino también es verificado como puerto 21. Si es así, se pasa a la capa de aplicación, en donde el servidor FTP genera la siguiente respuesta. 331. Por favor, especifique la contraseña. Es en donde pide la contraseña al usuario.
Ahora se vuelve a hacer el mismo proceso de encapsulamiento ahora con la contraseña. Desde la capa de aplicación se genera la contraseña Yacine123. En capa de transporte se mantiene el puerto 21. En capa de internet, en la dirección de destino también se mantiene la dirección 30.11. Y en la capa de acceso a la red como MAC de destino sigue siendo la misma dirección de la dirección MAC del servidor. Este paquete es enviado al servidor y el servidor regresa nuevamente al proceso de desencapsulamiento y recibe la contraseña. Empezando desde la capa de acceso a la red en donde la MAC de destino es verificada. Si es coincidente, si coincide, entonces se descarta la cabecera y se pasa a la capa de internet. En la capa de internet se verifica que la MAC de destino sea la correcta, coincida. Entonces, si es así, se pasa a la capa de transporte, donde se verifica nuevamente el puerto de destino, en este caso puerto 21. Si todos los parámetros fueron coinciden, entonces se pasa a la capa de aplicación, en donde la respuesta del servidor va a ser un acceso concedido al área de trabajo. En Wireshark se presenta este mensaje como 221 login success. Ahora, para la subida de archivos, se vuelve a encapsular nuevamente los datos, empezando desde la capa de aplicación en donde se preparan los datos del archivo para la respectiva transferencia. Esto lo prepara el cliente en este caso. En la capa de transporte se mantiene el puerto de destino 21. En la capa de internet se mantiene la dirección de destino 30.11. En la capa de acceso a la red se mantiene la MAC de destino 8D, todas correspondientes al servidor. Cuando el paquete es enviado al servidor FTP, lo que hace es el proceso de desencapsulamiento, empezando desde la capa de acceso a la red, en donde se verifica MAC de destino. Si coincide, pasa a la siguiente capa, a la capa de internet, donde coincide la dirección de destino, la dirección IP 30.11, pasa a la siguiente capa, capa de transporte, en donde se tiene el puerto de destino 21. Si coincide, pasa a la capa de aplicación, en donde el archivo es subido de manera correcta y es guardado en el disco del servidor. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace una descarga de archivos? El proceso ahora es inverso. Ahora, el origen va a ser el servidor y el destino va a ser el cliente. Empezando desde la capa de aplicación en donde el servidor prepara los datos para la transferencia. Ahora, en capa de transporte, ahora, el puerto de destino va a ser efímero, va a cambiar debido al puerto que estamos utilizando y porque el cliente está en modo pasivo dentro del servidor FTP. Pero la diferencia ahora es que el puerto que originalmente antes era de destino, ahora va a ser puerto de origen. En capa de internet, con las direcciones IP sucede lo mismo. Ahora la dirección de origen, que originalmente era la del cliente, perdón, ahora va a ser de destino. Y en la capa de acceso a la red sucede lo mismo con la MAC de destino. Ahora la MAC de destino será la terminal en 8B que corresponde al cliente. Cuando el paquete, la trama es enviada al servidor, entonces el cliente hace un desencapsulamiento, empezando desde la capa de acceso a la red, en donde se verifica MAC de destino, se verifica en la capa de internet la dirección de destino, la dirección IP. Y en la capa de transporte se verifica que el puerto coincida. Si todos los parámetros coincidieron, entonces se pasa a la capa de aplicación, en donde los datos del archivo son procesados y el archivo es guardado correctamente ahora en el disco del cliente, en el computador del cliente. Bueno, ahora pasando a la solicitud del servicio web, como podemos observar en esta captura, no hay tráfico ARP ni consulta DNS, como podemos ver en la parte de acá arriba. Esto es debido a que al momento de iniciar el Wireshark, el cliente ya tenía almacenado en caché tanto la dirección IP
como la dirección MAC del servidor. Por este motivo, el flujo visible en la captura comienza directamente con el establecimiento de la conexión TCP y posterior la solicitud HTTP. Este comportamiento es completamente normal, ya que Wireshark solo muestra paquetes que realmente ocurren durante la captura y no aquellos procesos que el sistema ya había realizado previamente. Aún así, para fines didácticos y para explicar el funcionamiento completo del modelo OSI, la arquitectura TCP/IP y del proceso de encapsulamiento desde cero, describiré cómo sería el flujo completo en caso de que el cliente no contara con la IP ni la MAC del servidor. Aquí empezamos con la consulta del servicio web, donde vamos a iniciar analizando qué ocurre desde la capa de aplicación al momento del encapsulamiento desde el cliente. Cuando un usuario escribe una dirección del servidor en el navegador, la capa aplicación genera una solicitud HTTP. Esta solicitud constituye lo que viene siendo el dato de usuario. Esta información pasa a la siguiente capa, que es la capa de transporte, donde se genera un segmento TCP que contiene el puerto de origen, que es asignado dinámicamente por el cliente, y el puerto destino, que es correspondiente a nuestro servidor web, que es el puerto 80. Teniendo esta información, se genera nuestro segmento TCP y pasa a la capa de Internet, donde tenemos la IP de origen, pero no contamos con una IP destino. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los datos se mantienen en buffer mientras se inicia el proceso de DNS para la solicitud de la dirección IP de este servicio. Aquí en la consulta IP hacemos uso de nuestro DNS, en la cual empezamos con el encapsulamiento del cliente, donde en la capa aplicación se genera una consulta IP de nuestro dominio. Esta información pasa a la capa de transporte, donde se genera un datagrama UDP que contiene los puertos de origen y puerto de destino. En este caso, el puerto de destino cambia, ya que viene siendo nuestro puerto de DNS, que es el 53. Pasa esta información a la capa de Internet, donde se genera nuestro datagrama IP, que contiene la información de nuestro IP de origen, que es la IP de nuestro cliente, y la IP destino de nuestro servidor DNS, que es la .12. Pasa esta información a la capa de acceso a la red, que genera una cabecera de trama que contiene la MAC destino y nuestra MAC de origen, que viene siendo la MAC destino del DNS y la de origen del cliente. Toda esta información encapsulada se almacena en buffer, se transporta en forma de bits hacia nuestro servidor DNS, el cual empieza el proceso de desencapsulamiento. Entonces, los bits llegan a la parte de acceso a la red, donde la transforma en trama. Esta verifica lo que es la MAC destino, valida, verifica y elimina la cabecera de trama, pasándonos a la capa de Internet. De igual manera, este verifica la IP destino, la valida y elimina la cabecera IP. Pasamos a la capa de transporte, donde verifica el puerto de comunicación que sea el 53 correspondiente a nuestro servidor DNS, lo valida y elimina el datagrama UDP, dejándonos únicamente los datos para la capa aplicación, donde el DNS procesa la consulta IP de nuestro servicio web. El proceso inverso viene siendo nuestra respuesta por parte del DNS, donde empieza el encapsulamiento de este servicio, en la parte de la capa de aplicación, donde nos genera una respuesta IP, es decir, ya nos da el dato de la IP de nuestro nombre de dominio. Esta información pasa a la capa de transporte, donde los puertos de origen, el puerto de origen pasa a ser el puerto destino y el puerto destino pasa a ser el puerto de origen, formándose así nuestro datagrama UDP. Esta información pasa a la capa de Internet, donde de igual manera la IP destino pasa a ser la IP de origen y la IP de origen pasa a ser la IP destino. Con esta información se forma nuestro datagrama IP y continúa la capa de acceso a la red, donde se establece nuestra cabecera de trama que contiene la MAC destino, que es la MAC de nuestro cliente, y la MAC origen, que es la MAC del servidor DNS. Toda esta información se
almacena en buffer y se transporta en forma de bits hacia nuestro cliente, donde continúa con el siguiente proceso, que es el desencapsulamiento. Estos bits llegan a la capa de acceso a la red, donde los convierte en trama, el cual esta verifica la MAC destino. De igual manera, verifica y valida que la MAC destino sea la correspondiente, elimina la cabecera de trama y pasa a la capa de internet, donde verifica la IP destino, la valida y elimina la cabecera IP, pasando a la capa de transporte, donde verifica el puerto de comunicación que sea el correspondiente de nuestro cliente, elimina cabecera UDP, dejándonos con únicamente los datos para la capa de aplicación, en donde ya nuestro cliente recibe la IP de nuestro servidor. Teniendo ya estos datos, podemos continuar con la consulta de nuestro servicio web, en la cual ya teniendo nuestra IP destino y nuestra IP de origen, continuamos a la capa de acceso a la red, donde se genera nuestra trama. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tampoco conocemos la dirección MAC destino de nuestro servidor web. Entonces, ¿qué pasa aquí? La trama se mantiene en buffer mientras se realiza el proceso ARP para obtener la MAC correspondiente. Este pequeño proceso, antes mencionado de manera más extensa, aquí se envía un ARP request que se envía a todos los hosts que están dentro de la red, .30. Se envía un mensaje en específico diciendo que el dueño de la IP responda con su MAC, siendo este nuestro ARP replay, el cual nos da nuestra respuesta MAC. Con todos los datos ya obtenidos, podemos almacenar toda la información del encapsulamiento en buffer, transmitirla en manera de bits, llegando al servidor web para que empiece el proceso de desencapsulamiento. De igual manera como los demás procesos, los bits llegan a la capa de acceso a la red y esta la transforma en trama. Verifica la MAC destino, que debe ser la MAC del servidor web, valida, quita cabecera de trama y pasa a la capa IP. Esta capa verifica la IP destino, que debe ser la IP de nuestro servidor, valida y quita la capa IP. Pasa a la capa de transporte, donde verifica el puerto de comunicación, que es el puerto 80 correspondiente a nuestro servidor web. Lo valida y quita el segmento TCP, dejándonos con los datos. En la capa aplicación, donde procesa la solicitud HTTP que necesitamos resolver. Con respuesta a nuestra solicitud, nuestro servicio web encapsula la respuesta HTTP con el contenido que es la página web. Esta información pasa a la capa de transporte, donde se genera nuestro segmento TCP, en el cual tenemos nuestro puerto de origen y puerto de destino. Como los casos anteriores, el puerto de origen pasa a ser el puerto destino y el puerto destino pasa a ser nuestro puerto de origen. Esto pasa a la capa de internet, donde de igual manera la IP destino pasa a ser la IP de origen y la IP de origen pasa a ser la IP destino. Todo esto pasa de igual manera a la capa de acceso a la red, donde se genera nuestra cabecera de trama, en la que contiene la dirección MAC destino, que es de nuestro cliente, y la MAC de origen de nuestro servidor web. Todo esto se almacena en buffer, se transporta nuevamente en forma de bits, llegando a nuestro cliente, donde inicia nuevamente el proceso de desencapsulamiento, en donde los bits llegan a la capa de acceso a la red, la convierte en trama, y esta verifica la MAC destino, que debe corresponder a nuestro cliente, valida, quita cabecera de trama y pasa a la capa de internet. Esta verifica la IP destino, que debe ser de nuestro cliente, valida y quita cabecera IP. Pasa a la capa de transporte, donde verifica el puerto de comunicación, que debe ser el puerto correspondiente a nuestro cliente, valida y nuevamente quita la cabecera TCP y pasa a la capa de aplicación, donde quedan únicamente los datos, y estos datos vienen siendo la muestra de nuestra página web. Y aquí los resultados del funcionamiento del servicio web. Todo lo que se explicó anteriormente en el proceso de encapsulamiento, desencapsulamiento, es todo lo que pasa al momento de nosotros ingresar una dirección web de un servidor, tanto por IP como por dominio.
dándonos así el resultado del contenido de la página que se solicita.